Muy buen día. El día de hoy vamos a continuar con la comparación de parejas en el diseño de bloques completamente al azar. Hay que recordar que en este diseño de bloques completamente al azar tenemos de un lado tratamientos y del otro lado otro elemento que vamos a cuantificar su igualdad o su diferencia. Entonces, para poder realizar el método de LSD o de diferencia mínima significativa, por sus siglas en inglés, vamos a ocupar dos situaciones. Para poder cuantificar lo que son los tratamientos o su diferencia, vamos a ocupar la fórmula siguiente para estos tratamientos, donde voy a tener que el LSD va a ser la prueba de T-de-Student de alfa medios de n-k y el n-k va a ser el número total de datos menos el número de tratamientos. Esto es para un diseño completamente al azar. Entonces, como tenemos un diseño de bloques, el que vamos a estar utilizando para esta situación va a ser el siguiente LSD. Entonces, voy a tener que para mis bloques voy a tener la diferencia de el T-de-Student de alfa medios con grados libertad de K-1 por B-1. Esto que va a estar multiplicado por 2 veces el cuadrado medio del error entre el valor del beta. Y vamos a realizar lo que se había realizado en otras ocasiones. Entonces, tenemos nuestro libro y bueno, nosotros, bueno, aquí ya no está. Teníamos completamente los datos que llegaba hasta 10.75 y 2.5. Entonces voy a copiar rápidamente los valores solo para completar esta parte, que sería 28.5, 18 grados libertad, que eran 3, 3, 9, 15, los valores del cuadrado medio, que eran 20.5, 9.5, 2 y el valor del F de prueba, que era 10.25 y 4.75. Entonces, estadístico, F, cuadrado medio y todo lo demás, ¿ok? Entonces, este es el cuadro de ANOVA que nosotros vamos a requerir y vamos a requerir el cuadrado medio del error, que en este caso es 2, y los grados libertad de estas situaciones. Entonces, vamos a pues a realizar los cálculos. Entonces me cambio de ventana. Aquí está. Sale. Entonces vamos a seguir la misma fórmula que ya se tenía para poder cuantificar esta parte. Entonces vamos a tener que, voy a sacar el LSD que va a ser igual al T-de-Student de alfa medios con los grados libertad de K-1 por B-1
y esto va a estar multiplicado por la raíz de 2 veces el cuadrado medio del error entre el valor de b. Entonces LSD va a ser igual a el valor de t de student. Entonces necesito el valor de t de student. Entonces, bueno, aquí lo voy a anotar. Tendría que ser un valor de t de student de 0.05 entre 2, que sería 0.025, coma, y k-1 por b-1 del ejercicio anterior es 9. Entonces, vamos a regresarnos. Vamos a poner distribución de t. Y queremos 9 grados libertad. Y queremos que vamos a ponerlo por 2 partes, que sería la mitad. 0.05. Entonces el valor crítico es de 2.26216. Este valor es el que yo necesito. Entonces, bueno, voy a borrar este valor y coloco mi valor que ya tengo. 2.26216 que multiplica a la raíz de 2 que multiplica el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error en nuestro caso era 2. ¿Sale? Entre el número de bloques que existían en nuestro ejercicio, que eran 4. Entonces, bueno, 2 por 2 van a ser 4, entre 4 es a 1, y la raíz de cuadrada de 1 sigue siendo 1, por lo tanto, nuestra diferencia mínima significativa es de 2.26216. Y vamos a volver a realizar la comparación de las medias que ya habíamos obtenido o que íbamos a obtener, pero en este caso va a ser por por tratamiento. Ver media de A con media de B. Los datos. Logs. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este valor, este valor. Ok. Bueno, vamos a regresarnos. Porque este es el valor que vamos a comparar. Entonces, bueno, aquí yo voy a poner otra línea. Un naranja. Y vamos a calcular pues los promedios, que básicamente es este valor entre 4. Entonces, bueno, ahorita nada más copié los valores y serían esas las medias de de esas situaciones. De este otro lado también voy a calcular eso mismo, que va a ser 30 entre 4 valores. Y entonces nosotros vamos a ocupar esta media de métodos. Se los voy a poner un color. No es que no creo que se vea. Este color. ¿Sale? Estas son las que vamos a ocupar de medias, que fue básicamente sumar estos 4 valores, obtener su promedio y vamos a obtener la diferencia entre esos valores. ¿Sale? Entonces, ahí. Entonces, vámonos al Safari. Ok, entonces lo voy a disminuir un poco. Entonces lo que voy a hacer es cuantificar
la media del valor de A menos la media del valor de B, y voy a realizarlo. Entonces en valor absoluto va a ser 7.5 menos 9. Eso en valor absoluto. Es que no se ve. Lo voy a poner como corchete. 7.5 menos 9. Y esto va a ser igual en valor absoluto sería menos 1.5, pero es 1.5 positivo. Y este lo voy a comparar contra 2.26212. Entonces este valor es menor. Y quedamos las veces pasadas que al ser menor, esta diferencia no es significativa. La diferencia significativa, esa diferencia. Luego voy a volver a hacer el valor del mu, ahora del a, menos el valor del mu, pero ahora lo vamos a hacer con c, y vamos a obtener el valor. Ahora va a ser 7.5 menos 12.75. Recuerden que es valor absoluto. Y en este caso la diferencia es de 5.25. Y lo voy a comparar contra el 2.26. Por lo tanto es mayor esa diferencia. Por lo tanto, esta sí es significativa dicha diferencia. Luego voy a volver a realizar el mu del valor de A. Menos el mu del valor de D. Y esto va a ser en valor absoluto. Entonces en valor absoluto va a ser 7.5 menos 10.75. Creo que sí se puede ver. A ver. No, absoluto. No. No. Es que no voy a dejar así. 7.5 menos 10.75. Esta diferencia va a ser igual a 3.25 ya con el valor absoluto, y lo voy a comparar con el 2.26 y es mayor. Por lo tanto, es significativa dicha diferencia. Entonces, ya que terminé de hacer todos los valores de A, ahora voy a realizar los valores de B. Entonces voy a tener mu, el valor de B, menos con el de A ya está. Entonces voy con el de C. Mu, valor de C. Y ahora voy a obtener los valores. El del B es de 9, menos el de C es de 12.75. Entonces, esta diferencia es con valor absoluto de 3.75, y comparándola con mi valor de LSD, la diferencia es significativa. Luego vuelvo a realizar el mu del valor de B menos el mu ahora con el valor de D, y voy a obtener que es 9 menos el valor de D, que es 10.75. Entonces este valor ya con valor absoluto es de 1.75, y este va a ser menor que mi 2.26. Por lo tanto no es significativa
esa diferencia. Ya concluí los de B, ahora voy con el de C. Mi subíndice C, ya hice C con A, ya hice C con B, me falta C con D para ver cómo es su diferencia. Entonces el valor del C es de 12.75 menos el valor del D, que es 10.75. Y esto es igual a 2 unidades con valor absoluto, por lo tanto es menor a mi valor de LCD y no es significativa esa diferencia. Entonces, esa es la comparación de los tratamientos que nosotros ya habíamos realizado en otra ocasión o en los ejercicios pasados. Y es la manera en cómo vamos a cuantificarlo, ¿sale? A través del método LSD. Entonces, bueno, dentro de esta parte yo puedo cuantificar, por ejemplo, con mi gráfica de caja y bigote, si llegase a existir una diferencia, por ejemplo, entre pues los operarios, que es lo que voy a estar buscando, o entre los bloques, porque ahorita hice la prueba, pero entre los métodos. ¿Sale? Entonces, bueno, de manera gráfica aquí podemos ver que el que tiene un mayor número es la serie 3 o el del operador número 3, que tiene una mayor diferencia y es completamente diferente con el valor azul, que es el operador número 1. Y bueno, el operador 1 está en diferente con el operador 4 y el operador 3 y es muy similar al operador 2. Entonces, para eso nos va a servir esta prueba de LSD, con la cual vamos a tener esa diferencia. ¿Sale? Entonces, en la gráfica que habíamos obtenido de de F, los valores quedaban completamente muy a la derecha de nuestra situación. Por lo tanto, es congruente lo que decía la gráfica, que era la hipótesis alternativa, porque al menos dos de ellos, es decir, este azul con este gris, al menos dos entre ellos son diferentes. Y si lo graficáramos de manera con respecto al método, es decir, que sería 6, 9, 7, 8, porque este ya sería contra el método, 7, 10, 11, 8, el otro sería 10, 16, 11, 14, 10, 13, 11, 9. Nos vamos a dar cuenta de que también va a existir una diferencia en al menos dos condiciones. Vamos a graficarlo. Voy a ver otro. Que no haya confusión. Vamos a ponerle cambiar colores. No. No, sí. Entonces, contra el método, dice que al menos 2 o era muy cercano al valor que era de 4.75. Este valor 1 con el valor de 2, que era nuestra diferencia, decía que no era tan significativa, pero sin embargo la media del 1 contra el C y contra el D pues sí era algo significativa, lo que estuvimos haciendo ahorita con el LSD. ¿Vale? Entonces la diferencia de medias sí se mantiene distante, a pesar de que el cuadro de caja y bigote está amplio, pero estos dos valores fueron los que nos predijeron que sí había
esa diferencia junto con la prueba de F. ¿Vale? Y esto solamente es para podernos apoyar de tomar una decisión con respecto a los datos que lleguemos a tener en en nuestra práctica profesional. ¿Sale? Entonces es lo que van a completar ustedes. Bueno, ya les había mostrado hace unas clases cómo era el proceso del factor. Se los vuelvo a poner para que no haya dudas. Entonces teníamos nuestra prueba de F, nuestros grados de libertad y a partir del punto crítico hacia la zona blanca o hacia el cero, decíamos que es una hipótesis nula donde las medias son iguales, o a partir del punto crítico hacia la derecha es donde al menos dos medias son distintas entre sí. Entonces solamente como brevario cultural. Entonces que tengan excelente día y aquí nos vemos la siguiente clase. Que estén bien.